Nada más recordamos que g de t es f de t menos el polinomio en Taylor de de grado n-1 menos la constante m por t menos alfa a la n. Y bueno, ya sabíamos que les había mostrado hace rato que f de alfa menos p n-1 de alfa de hecho era 0, ¿no? Porque metíamos todos los alfa y nada más dependían del parámetro 0. Pero también es lo mismo si derivamos en alfa, si derivamos y sustituimos en alfa, porque cada uno de estos términos al derivarse contiene t menos alfa. Entonces lo mismo pasa cuando derivamos. Esto aguanta hasta la enésima más n-1 derivada de alfa. Entonces, por otro lado, la elección de m demuestra que g de beta debe ser 0. ¿Por qué? Porque la m es precisamente la que cumple esta ecuación, tal que f de b más p de beta es m más beta menos alfa a la n. Si sustituimos en g de beta, pues tendríamos esta expresión f de beta menos p de beta menos m de beta menos alfa a la n, pero precisamente esto es haber pasado esta f de b con signo, bueno, más bien estos dos términos con signo menos e igualarlos a 0. Por tanto, g de beta tiene que ser 0. ¿Qué tenemos entonces? G de alfa es igual a 0 y g de beta es igual a 0, ambas diferenciables, g de alfa, g de beta. Por tanto, debe existir un punto en el que su derivada valga 0, es decir, debe haber un máximo. Entonces debe haber un x1, de modo que g' en x1 es 0 para algún x1 entre alfa y beta abierto. Entonces por el teorema de valor medio. Pero podemos volver a aplicar este teorema porque g' de alfa es 0. Y bueno, ya no tenemos g de beta, pero sí tenemos g' de x1, entonces vamos a poner entre alfa y g' de x1, o sea, g' de alfa y g' de x1, que sí valen 0, y aplicamos de nuevo esta definición y debe haber un x2 tal que su derivada ahí valga 0. Pero esto va a ser en segunda derivada, porque esos están en primera derivada. G' de x2 debe haber un 0. Y así continuamos hasta que en la enésima derivada de xn esto vale 0. Esto es un xn que va a estar en el abierto alfa x n-1, que a su vez está metido en el abierto alfa beta. Pero ¿qué significa que exista este gnxn? Que bueno, esto es, por acá teníamos, por ahí teníamos una ecuación que habíamos dicho que no aguantaba la enésima derivada del polinomio de Taylor porque nada más tenía un grado n-1 y esto quedaba en la constante, es decir, que la constante bien podía, si renombramos xn como x, la constante ahora quedaría como la derivada enésima de x sobre n factorial. Pero precisamente esto es lo que deseábamos, porque esta era la constante buscada. F de beta igual al polinomio de Taylor en grado n-1 más la constante que vale para esta x en la enésima derivada de x sobre n factorial por beta menos alfa a la n. Y así es como queda demostrado el teorema. ¿Por qué quisimos ver Taylor? Porque les decía que Taylor paga. Cuando aproximamos en 0, aquí tenemos la exponencial. En la primera aproximación Taylor pues sería una recta, 1 más x, que pasa por el 1 en x igual a 0. En la segunda aproximación sería una cuadrática que se va acomodando un poquito mejor en la vecindad de 0. Lo mismo, la geométrica tiene su expansión Taylor también corresponde a la suma de las potencias, 1 más x, x cuadrada, x cúbica. El coseno de x en su expansión Taylor es 1 menos x cuadrada más x4 sobre 4 factorial, es decir, va tomando pares. Pero otra vez veamos, en el coseno de x en la vecindad de 0, más bien sería 0, su primera aproximación es la recta constante 1, y después 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial que se aproxima un poquito mejor. Es como si se fueran acomodando alrededor del punto en Taylor. Y lo mismo pasa en el seno de x, nada más que ya no puse la gráfica. Su expansión Taylor es x menos x cúbica sobre 3 factorial, x5 sobre 5 factorial, menos x7 sobre 7 factorial. Entonces, por eso era importante verlo.